¿Alguna vez han sentido que un lugar los rechaza antes siquiera de entrar? Que las piedras mismas les gritan que se larguen, que ahí no son bienvenidos. Así es el Panteón de Belén en Guadalajara, y créanme que no es pura sensación. Llevo años visitando cementerios por toda la República, documentando historias que la gente prefiere olvidar, pero ninguno me ha hecho sentir lo que sentí la primera vez que crucé esas puertas de hierro oxidado. Es como si el aire mismo fuera más pesado, más denso, como si tuviera que empujarlo con el pecho para poder respirar. El Panteón de Belén abrió sus puertas en 1848, construido en lo que entonces era las afueras de la ciudad. En esa época Guadalajara apenas llegaba hasta donde ahora está el centro, y este terreno era considerado lo suficientemente alejado para enterrar a los muertos sin que molestaran a los vivos. Pero los muertos de Belén nunca han respetado esa distancia, compa. La ciudad creció, los tragó, y ahora el panteón está rodeado de casas y negocios como una mancha oscura en medio del bullicio urbano que todos fingen no ver. Durante más de 100 años recibió a los difuntos de Guadalajara, desde los más humildes hasta algunos apellidos que todavía se escuchan en la ciudad. Todos terminaron bajo esa tierra que huele a humedad y tiempo. Lo que hace especial a este cementerio no es su antigüedad. Hay panteones más viejos en México. Lo que lo hace diferente es que nunca dejó de recibir visitas de los que ya se fueron. Los guardias nocturnos, esos cabrones que se aventaron años cuidando el lugar, te lo dicen sin pelos en la lengua si te ganas su confianza. Don Refugio, un señor que trabajó ahí durante 30 años antes de jubilarse, me lo advirtió la primera vez que lo entrevisté en su casa de la colonia Analco. Me dijo que el panteón tiene sus reglas, que hay zonas donde no debes estar después de que cae el sol, y que si escuchas tu nombre siendo llamado desde las tumbas, nunca voltees, porque no es nadie que quieras ver. La arquitectura del lugar es como un laberinto diseñado por alguien que quería que te perdieras. Pasillos estrechos entre mausoleos de cantera rosa que se alzan como pequeñas capillas, algunos tan deteriorados que las calaveras de los nichos asoman entre las grietas del yeso. Las raíces de árboles centenarios han levantando las lápidas, creando un piso irregular donde es fácil tropezar si no prestas atención. Y créeme que ahí quieres prestar atención a cada paso. Hay secciones donde los árboles crecen tan juntos que forman un techo natural, bloqueando el sol incluso a mediodía, dejando todo en una penumbra verdosa que te hace sentir como si estuvieras bajo el agua. El musgo cubre las estatuas de ángeles y vírgenes, dándoles un aspecto enfermo, como si la humedad las estuviera consumiendo lentamente, igual que a los cuerpos que custodian. Pero hay un árbol en particular del que todos hablan en voz baja. Los guardias lo llaman simplemente el árbol, como si no necesitara más nombre, como si todos supieran exactamente de cuál hablan sin necesidad de señalarlo. Está en la sección más antigua del panteón, donde enterraron a los criminales ejecutados en el siglo XIX, esos que ni siquiera merecían una cruz según las leyes de la época. Es un fresno enorme, retorcido, con el tronco tan grueso que 3 personas con los brazos extendidos no podrían rodearlo. La corteza tiene una textura extraña, como venas hinchadas bajo una piel tensa, y en algunos lugares puedes ver que la madera parece pulsar si te quedas viéndola el tiempo suficiente, aunque todos los guardias juran que es solo el viento moviendo las sombras. Don Refugio me contó que en sus primeros días de trabajo, allá por los 80, un jardinero nuevo intentó podar el árbol
porque las ramas llegaban hasta los muros del panteón. El cabrón tomó su sierra eléctrica sin avisar a nadie y comenzó a cortar una rama baja del lado norte. Apenas había hecho el primer corte cuando empezó a salir algo del árbol, algo que no era savia normal. Era espeso, rojizo, y tenía un olor que hizo que el jardinero soltara la sierra y saliera corriendo hacia la entrada principal. Cuando los otros guardias fueron a ver qué había pasado, encontraron la rama medio cortada, goteando esa sustancia roja sobre la tumba que estaba justo abajo, manchando la lápida de un tal Ignacio Mendoza, ejecutado en 1850 por asesinato múltiple. El jardinero renunció ese mismo día y nunca volvió, ni siquiera a recoger su pago de la quincena. Yo llegué a Guadalajara en octubre del año pasado, con la idea de documentar las leyendas del Panteón de Belén, para un proyecto que llevaba meses planeando. Había leído sobre el lugar en foros de internet, visto videos borrosos de youtubers que se colaban de noche, escuchado los rumores que circulaban en grupos de Facebook sobre eventos paranormales. Pero nada de eso me preparó para la sensación de estar ahí parado frente a esas puertas de hierro a las 11 de la noche, esperando a que don Martín, uno de los guardias actuales, me dejara entrar para el recorrido que había negociado después de semanas de insistir. El aire olía a flores muertas y tierra mojada, aunque no había llovido en días, y podía escuchar un zumbido bajo, constante, como si hubiera cables de alta tensión cerca, pero no había ninguno. Don Martín apareció con su linterna, un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por años de turnos nocturnos y una mirada que había visto cosas que prefería no recordar. Me miró de arriba abajo con desconfianza antes de abrir el candado de la puerta lateral. «No son bienvenidos aquí después de las 10», me dijo mientras yo cruzaba el umbral. «Los vivos molestan a los muertos y los muertos se enojan. Y cuando se enojan las cosas se ponen feas, morro. Mantente cerca de mí, no te alejes de la luz de mi linterna, y si ves algo moviéndose entre las tumbas, ignóralo y sigue caminando». Yo asentí pensando que era parte del show, que me estaba asustando para hacer la experiencia más intensa, más vendible. ¡Qué pendejo estuve! Lo que no sabía entonces era que el árbol del que todos hablaban no era una simple leyenda urbana, ni un cuento que los guardias inventaron para asustar a los visitantes. Era real, estaba ahí esperando, y sus raíces llegaban más profundo de lo que cualquier árbol debería alcanzar. Esa noche iba a aprender que algunos lugares están malditos, no por lo que pasó en ellos, sino por lo que sigue pasando, noche tras noche, en la oscuridad, cuando las puertas se cierran, y Guadalajara duerme ignorando lo que crece en el Panteón de Belén. Pero todavía no lo sabía cuando seguía a don Martín hacia el interior, hacia los pasillos estrechos, donde la luz de la ciudad no llega, y donde el árbol vampiro espera paciente, como ha esperado durante más de 170 años. Don Martín me guió por los pasillos del panteón, con la seguridad de alguien que conoce cada grieta, cada tumba, cada sombra del lugar. Su linterna iluminaba apenas 3 metros adelante, dejando todo lo demás sumido en una oscuridad que parecía moverse, respirar. Caminamos en silencio durante unos 10 minutos, pasando por mausoleos familiares con nombres que reconocí de las calles de Guadalajara, hasta que llegamos a una sección donde el pavimento desaparecía y solo quedaba tierra compactada por siglos de pisadas. «Aquí es donde enterraban a los que no merecían estar con los demás», me dijo señalando con la linterna hacia un claro entre los árboles. «Los asesinos, los suicidas, los que morían sin confesión,
Todos terminaban acá lejos de la gente decente, como si la tierra misma los rechazara. Y ahí estaba el árbol, más grande de lo que había imaginado cuando don Refugio me lo describió. El tronco se alzaba como una columna retorcida de al menos 6 metros de circunferencia, con la corteza agrietada, formando patrones que parecían cicatrices antiguas. Las ramas más bajas colgaban pesadas, casi tocando las lápidas que rodeaban la base, y las hojas tenían un tono verde oscuro que no se veía natural, como si estuvieran empapadas de algo más denso que agua. Don Martín se detuvo a unos 5 metros de distancia y no dio un paso más, manteniendo la luz de su linterna apuntada al tronco. «Este es el árbol del que te hablaron», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba años de respeto y miedo acumulado. «Lleva aquí desde que inauguraron el panteón, pero nadie sabe exactamente cuándo creció ni cómo llegó a ser tan grande. La historia oficial, la que te cuentan en los tours diurnos para turistas, dice que el árbol creció naturalmente sobre las tumbas de criminales ejecutados en el siglo XIX. Pero la historia real, la que los guardias se pasan entre ellos en las noches largas, es mucho más específica y mucho más perturbadora. En 1850 ejecutaron a un hombre llamado Ignacio Mendoza en la plaza principal de Guadalajara por los asesinatos de 7 personas, incluyendo 3 niños. Lo fusilaron al amanecer y su cuerpo fue enterrado aquí sin ceremonia, sin cruz, sin nada que marcara su tumba más que un número tallado en una piedra. Según los registros del panteón que don Martín me mostró después, esa tumba está exactamente donde ahora se encuentra el tronco principal del árbol, como si hubiera crecido directamente desde el pecho del ejecutado. Lo que hace especial a este árbol, lo que lo convierte en algo más que una simple casualidad botánica, es lo que pasa cuando alguien intenta dañarlo. Don Martín me contó que en los años 90, durante una remodelación del panteón, llegaron trabajadores de la ciudad con la orden de quitar varios árboles que estaban dañando las estructuras. Uno de ellos, un morro de unos 20 años que era nuevo en la chamba, decidió empezar por el más grande sin consultar con los guardias. Tomó su hacha y le metió un golpe fuerte al tronco, justo a la altura del pecho. El filo se hundió unos 5 centímetros en la madera, y cuando el trabajador intentó sacar el hacha para dar el segundo golpe, comenzó a salir algo de la herida, algo espeso y rojo oscuro que goteó sobre sus botas. El muchacho soltó el hacha y retrocedió gritando que el árbol estaba sangrando, que era sangre de verdad. Los otros trabajadores se acercaron pensando que era una broma, hasta que vieron el líquido manchando la tierra alrededor del tronco. «No era savia normal, compa», me dijo don Martín, encendiendo un cigarro, con manos que temblaban ligeramente al recordar. Era roja, olía a hierro oxidado, y cuando uno de los trabajadores la tocó para confirmar que era real, su dedo quedó manchado con algo que parecía y se sentía como sangre coagulada. Llamaron a los guardias, después a la policía y finalmente a un botánico de la universidad que tomó muestras y prometió analizarlas. El resultado oficial decía que era savia con alto contenido de taninos y óxido de hierro del suelo, pero el botánico nunca volvió al panteón, y cuando un reportero lo buscó meses después, se negó a hablar del tema. Pero la historia no termina ahí, porque esa noche, después de que todos se fueron y el panteón quedó cerrado, el trabajador que había golpeado el árbol volvió. Los guardias lo encontraron a la mañana siguiente, tirado junto al tronco, inconsciente y con marcas en los brazos
que parecían rasguños profundos hechos por ramas. Cuando despertó en el hospital, no podía dejar de repetir que el árbol lo había llamado, que escuchó su nombre siendo susurrado desde las raíces, y que cuando se acercó las ramas lo atraparon, lo jalaron hacia el tronco. Decía que sintió algo frío y húmedo tocando su cara, como dedos de madera explorando sus facciones, y que escuchó una voz grave, antigua, preguntándole por qué había intentado lastimarlo. El muchacho renunció y se fue de Guadalajara, pero antes le dijo a don Martín algo que lo persigue hasta hoy. Le dijo que mientras estuvo atrapado en las ramas, miró dentro de la herida que había hecho en el tronco y vio algo moviéndose ahí dentro, algo que latía como un corazón. Me acerqué al árbol a pesar de la advertencia silenciosa en los ojos de don Martín. Necesitaba verlo de cerca, tocarlo, confirmar que todo esto no era solo una historia bien contada. La corteza se sentía extrañamente tibia bajo mi mano, no fría como debería estar un árbol en octubre, y tenía una textura que me recordó a piel vieja, arrugada. «Si te fijas bien», me dijo don Martín señalando con su linterna hacia el tronco, «puedes ver las venas». Y tenía razón, compa. Bajo la corteza agrietada había líneas que se ramificaban como un sistema circulatorio, hinchadas y serpenteando hacia arriba desde las raíces. Pasé mi dedo por una de esas líneas y juro que sentí un pulso débil, rítmico, como si realmente hubiera algo vivo bombeando líquido a través de la madera. Las raíces del árbol son igual de perturbadoras que el tronco. Se extienden por toda esa sección del panteón, levantando lápidas y agrietando nichos, pero hay una tumba en particular que las raíces parecen evitar, formando un círculo perfecto alrededor de ella. Es la tumba de una tal María Socorro Ramírez, muerta en 1852, apenas 2 años después de la ejecución de Mendoza. Según la leyenda que me contó una señora que vende flores en la entrada del panteón, María Socorro era la madre de uno de los niños que Mendoza asesinó, y antes de morir, ella misma pidió ser enterrada aquí, para vigilar que el alma del asesino nunca descansara. Don Martín dice que esa tumba nunca ha necesitado mantenimiento, que las flores que le dejan duran semanas en lugar de días, y que a veces, en las noches muy oscuras, se puede ver una luz azul tenue sobre la lápida, como una vela que arde sin consumirse. Mientras estaba ahí parado frente al árbol, con mi mano todavía sobre la corteza tibia, escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento moviendo las hojas, pero no había viento esa noche. El susurro se hizo más claro, más insistente, y aunque no podía distinguir las palabras, había algo en ese sonido que me hacía querer acercarme más al tronco, pegar mi oído a la corteza y escuchar. Don Martín me jaló del brazo con fuerza, sacándome de ese trance extraño en el que había caído sin darme cuenta. «Ya estuvo bueno», me dijo con voz urgente. «El árbol ya te sintió, y cuando te siente es momento de largarse». No discutí, solo lo seguí de regreso hacia los pasillos iluminados, pero podía sentir algo siguiéndonos con la mirada, algo antiguo y hambriento que vivía dentro de ese fresno alimentado por la sangre de un asesino enterrado hace 175 años. Después de alejarnos del árbol, don Martín me llevó hacia el lado este del panteón, donde las tumbas son más modestas, menos ostentosas que los mausoleos de cantera de la entrada. Era pasada la medianoche y el silencio se había vuelto más denso, más presente, como si el cementerio entero estuviera conteniendo la respiración. «Hay algo que debes entender sobre Belén»,
me dijo mientras caminábamos entre las lápidas manchadas de musgo. Este lugar no solo alberga al árbol, hay otras cosas aquí que llevan décadas buscando atención, buscando que alguien las recuerde. Y cuando nadie viene a visitarlos, ellos salen a buscar visitas por su cuenta. Nos detuvimos frente a una tumba pequeña, casi infantil, rodeada de juguetes, dulces y flores frescas, que contrastaban con el abandono de las tumbas circundantes. La lápida tenía grabado un nombre que me partió el corazón apenas lo leí. Ignacio Contreras, conocido como Nachito, muerto a los 7 años en 1912. La tumba estaba impecable, limpia, como si alguien la cuidara todos los días, a pesar de que el niño llevaba muerto más de 100 años. Don Martín se agachó y acomodó un carrito de juguete que estaba volcado junto a la lápida. «Esta es la tumba más visitada del panteón», me explicó con una ternura extraña en su voz. «La gente viene de toda la ciudad a dejarle cosas a Nachito, a pedirle favores, a prometerle que volverán. Y él espera, compa, espera a que cumplan sus promesas. La historia de Nachito es una de esas tragedias que te rompen sin importar cuántas veces la escuches. Murió de una fiebre que los doctores de la época no pudieron controlar, ardiendo en su cama mientras su madre rezaba y su padre buscaba desesperado cualquier medicina que pudiera salvarlo. Durante 3 días el niño deliraba pidiendo que no lo dejaran solo, que tuviera miedo de la oscuridad, que no quería irse sin despedirse de sus amigos. Cuando finalmente murió, su madre quedó destrozada y pasaba horas en esta tumba hablándole, llevándole sus juguetes favoritos, prometiéndole que nunca lo olvidaría. Pero la madre murió apenas 1 año después, dicen que de tristeza pura, y desde entonces Nachito quedó solo esperando las visitas que su mamá ya no podía hacerle. Don Martín me contó que los guardias nocturnos han visto a Nachito más veces de las que quisieran admitir. Aparece como una sombra pequeña entre las tumbas, siempre en movimiento, nunca quieta, como si estuviera jugando a las escondidas con alguien que solo él puede ver. A veces escuchan risas de niño cerca de su tumba, cuando saben perfectamente que no hay nadie más en el panteón. Risas que duran unos segundos antes de cortarse abruptamente, dejando un silencio aún más pesado que antes. Lo más perturbador, me dijo apagando su cigarro contra una piedra, es cuando encuentran juguetes movidos del lugar, carritos que estaban junto a la lápida, amanecen del otro lado del camino, muñecos que aparecen en tumbas vecinas, como si alguien los hubiera estado jugando con ellos durante la noche. Pero Nachito no es agresivo, no busca asustar o lastimar, solo busca compañía. Don Martín me habló de un guardia que trabajó aquí en los años 2000, un tal Humberto que tenía el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Humberto era nuevo y no creía en ninguna de las historias que los guardias veteranos le contaban. Se burlaba de ellos diciéndoles que eran puras supersticiones de gente ignorante. Una noche, mientras hacía su ronda cerca de la tumba de Nachito, sintió un jalón en su pantalón, como cuando un niño pequeño quiere llamar tu atención. Se volteó esperando encontrar un gato o una rata, pero no había nada, solo el aire frío de octubre y las sombras moviéndose con el viento. El jalón se repitió, más insistente, y esta vez Humberto sintió claramente dedos pequeños aferrándose a la tela de su uniforme. Humberto salió corriendo hacia la caseta de vigilancia, pálido y sudando a pesar del frío, jurando que había sentido la mano de un niño tocándolo. Los otros guardias no se sorprendieron, solo le dijeron que Nachito había elegido hacerse notar con él, que era su forma de decir que quería un amigo. A partir de esa noche,
Humberto comenzó a dejarle juguetes a Nachito cada vez que empezaba su turno, pequeños carritos que compraba en el mercado, dulces de la tienda de la esquina, hasta una pelota de hule que puso junto a la tumba. «Y las cosas cambiaron, compa», me dijo don Martín. Humberto ya no sentía miedo durante sus rondas, al contrario, sentía como si alguien lo acompañara, como si un niño invisible caminara a su lado protegiéndolo de las cosas más oscuras del panteón. Humberto trabajó aquí durante 5 años y nunca le pasó nada malo, ni un solo incidente, como si Nachito lo cuidara a cambio de esa compañía que tanto anhelaba. Pero no todos los habitantes del Panteón de Belén son tan inocentes como un niño que solo quiere jugar. Don Martín me guió hacia la sección norte, donde están los mausoleos más antiguos y deteriorados, algunos sin puertas que revelan nichos vacíos y oscuros como bocas abiertas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente raras después de la 1 de la mañana, me advirtió bajando la voz, como si alguien pudiera escucharnos. Aquí es donde aparecen las monjas, y créeme que no quieres encontrártelas porque no se detienen, no voltean, solo caminan en su procesión eterna hacia ningún lado. La primera vez que un guardia reportó haber visto a las monjas fue en 1963. Un hombre llamado Esteban, que llevaba años trabajando en el panteón, sin ver nunca nada extraño. Esa noche estaba haciendo su ronda habitual, cuando escuchó cantos en latín, voces de mujeres entonando lo que parecía un rosario o una letanía. Pensó que era un grupo de señoras rezando junto a alguna tumba, algo común en esos días, así que se acercó para decirles que el panteón estaba cerrado. Lo que encontró lo persiguió el resto de su vida, compa, me dijo don Martín, deteniéndose frente a un mausoleo sin puerta. Vio una procesión de 6 monjas, vestidas con hábitos negros antiguos, caminando en fila con las cabezas gachas y las manos entrelazadas frente a ellas, rezando en un latín que sonaba más viejo que las tumbas mismas. Esteban las llamó, les gritó que se detuvieran, pero las monjas siguieron caminando sin reconocer su presencia, pasando junto a él tan cerca que podía oler sus hábitos, un olor a incienso rancio y humedad de siglos. Intentó tocar a una de ellas, extendió su mano para detenerla del hombro, pero sus dedos atravesaron el hábito como si fuera humo, sintiendo solo un frío que le quemó la piel, dejando marcas rojas que tardaron semanas en desaparecer. Las monjas continuaron su procesión hacia el fondo del panteón, sus figuras haciéndose cada vez más transparentes hasta desvanecerse por completo cerca del muro este, justo donde, según los registros antiguos, había un convento que fue demolido para expandir el cementerio en 1870. Desde entonces, docenas de guardias han reportado encuentros similares con las monjas fantasma. Siempre aparecen después de la medianoche, siempre en la misma sección del panteón, siempre caminando en procesión mientras rezan en ese latín antiguo que nadie puede traducir completamente. Don Martín mismo las ha visto 3 veces en sus 15 años trabajando aquí, y cada vez siente el mismo terror paralizante, la misma sensación de estar presenciando algo que no debería existir en este mundo. La última vez fue hace apenas 2 meses. Me confesó encendiendo otro cigarro, con manos temblorosas. Estaba solo haciendo la ronda de las 2 de la mañana cuando las escuché, esos cantos que te hielan hasta los huesos. Las vi pasar a menos de 5 metros de distancia, y te juro por mi madre que una de ellas volteó a verme, levantó su rostro, y bajo la capucha no había nada, solo oscuridad vacía y 2 puntos de luz pálida donde deberían estar los ojos.
El panteón después de medianoche es un lugar diferente, un lugar donde los muertos no descansan, sino que caminan, buscan, esperan. 3 semanas después de mi primera visita con don Martín, logré convencer a la administración del panteón de organizar un recorrido nocturno completo, uno que documentara todo lo que pasaba después de las 12. Me dijeron que sí con una condición. Tenía que ir acompañado de 2 guardias veteranos, no solo uno, porque según ellos, una sola persona no era suficiente para mantenerme a salvo si las cosas se ponían raras. Acepté sin pensarlo 2 veces, aunque debí haber prestado más atención a la forma en que intercambiaron miradas cuando firmé los papeles de responsabilidad, como si estuvieran firmando mi sentencia de muerte. Don Martín estaría ahí, por supuesto, junto con don Felipe, un guardia de 65 años que llevaba trabajando en Belén desde los años 80 y que, según me contaron, había visto cosas que lo habían vuelto medio loco. Llegué al panteón a las 11:30 de la noche de un viernes de noviembre, el aire helado cortándome la cara mientras esperaba junto a las puertas de hierro. Llevaba mi grabadora, mi cámara y una linterna extra que compré específicamente para esta ocasión, aunque don Martín me había advertido que las cámaras rara vez funcionan bien dentro del panteón después de medianoche. Don Felipe ya estaba ahí cuando llegué, fumando junto a la caseta de vigilancia, un hombre delgado y encorvado, con ojos que habían visto demasiado. Me miró de arriba abajo sin decir nada durante un largo minuto antes de hablar. «Mira, morro», me dijo con voz rasposa por décadas de cigarros, «lo que vas a ver esta noche no lo puedes desver, ¿entiendes? Vas a salir de aquí diferente de cómo entraste y no hay vuelta atrás una vez que cruces esas puertas». Le dije que lo entendía, aunque en ese momento no tenía ni puta idea de lo que realmente significaban sus palabras. Don Martín llegó 5 minutos antes de medianoche, con un termo de café y una expresión más seria de lo habitual. Había invitado también a Jorge, otro guardia que trabajaba los fines de semana, un tipo joven de unos 30 años, que me confesó que esta sería su última noche en el panteón, porque ya no aguantaba la presión de lo que veía durante sus turnos. Los cruzamos las puertas exactamente a las 12, y juro que sentí el cambio de temperatura apenas pasamos el umbral, como si hubiéramos entrado a un refrigerador enorme. El panteón de noche es un lugar completamente diferente, compa, me dijo Jorge mientras caminábamos por el pasillo principal. De día puedes engañarte pensando que solo es un cementerio viejo, pero de noche sabes la verdad. Este lugar está vivo de una forma que no debería estar. La primera parada del recorrido fue la tumba de Nachito, porque don Felipe insistió en que teníamos que saludarlo, que era importante mostrarle respeto antes de adentrarnos más en el panteón. Dejamos juguetes nuevos que habíamos traído, un carrito de bomberos y una pelota pequeña, y don Felipe se arrodilló frente a la lápida, susurrando algo que no pude escuchar. Cuando se levantó, tenía lágrimas en los ojos. «Este niño me salvó la vida hace 20 años», me dijo limpiándose la cara con la manga de su uniforme. «Estaba haciendo mi ronda cuando me tropecé y caí mal, me rompí el tobillo y no podía levantarme. Estaba solo y nadie sabría que estaba herido hasta la mañana siguiente, pero entonces sentí una mano pequeña jalándome del brazo, guiándome hacia la caseta centímetro a centímetro. Nachito me ayudó esa noche y desde entonces le traigo juguetes todas las semanas sin falta». Mientras don Felipe contaba su historia, Jorge apuntó su linterna hacia un grupo de tumbas a unos 20 metros de distancia.
Ahí está otra vez, dijo con voz tensa. La sombra que les conté. Los dirigimos nuestras linternas hacia donde señalaba y lo vimos. Una figura oscura, pequeña, del tamaño de un niño, moviéndose entre las tumbas con movimientos rápidos y juguetones. No era una sombra normal proyectada por nuestras luces, era algo sólido, denso, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. La figura se detuvo por un momento, como si se hubiera dado cuenta de que la estábamos observando, y entonces desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. «Nachito sabe que estamos aquí», susurró don Martín. «Nos está diciendo que podemos continuar, que él nos va a cuidar mientras estemos en su territorio». La sensación de tener a ese niño fantasma como protector era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Continuamos hacia la sección norte, donde las monjas hacen su procesión eterna, pasando por mausoleos que parecían observarnos con sus nichos vacíos como cuencas de ojos muertos. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegamos al área donde Esteban había visto por primera vez a las monjas en 1963. Don Felipe nos hizo señas de que nos detuviéramos y apagáramos nuestras linternas, dejándonos en una oscuridad casi total, interrumpida solo por la luz tenue de la luna. «Escuchen», susurró apenas audible. «Si vamos a verlas esta noche, será ahora. A esta hora es cuando siempre aparecen». Nos quedamos ahí parados en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, y entonces lo escuchamos. Cantos en latín, voces femeninas antiguas que parecían venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Las monjas aparecieron desde detrás de un mausoleo grande, 6 figuras vestidas de negro, moviéndose en perfecta sincronía, sus pies no tocando realmente el suelo, sino flotando a unos centímetros de la tierra. Los cantos se hicieron más fuertes a medida que se acercaban, palabras en un latín que sonaba mal, corrupto, como si el idioma mismo se hubiera podrido junto con sus cuerpos. Don Martín me agarró del brazo con fuerza. «No las mires directamente a la cara», me advirtió, «y si una voltea hacia ti, cierra los ojos hasta que pase». Las monjas se acercaron tanto que podía oler sus hábitos, ese olor a incienso rancio mezclado con humedad de tumba que don Martín me había descrito. Una de ellas, la segunda en la fila, giró su cabeza hacia mí con un movimiento antinatural, demasiado rápido, demasiado fluido, y bajo su capucha vi exactamente lo que don Martín había descrito. Oscuridad vacía, con 2 puntos de luz pálida que me perforaron el alma. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo mi corazón latiendo tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho, y los cantos envolvieron mi cabeza como si las monjas estuvieran susurrando directamente en mis oídos. Podía sentir su presencia frente a mí, el frío emanando de ellas en olas que me hacían temblar, y entonces algo me tocó la mejilla, algo helado y seco como papel viejo. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada, paralizada por un terror que nunca había experimentado antes. Los cantos comenzaron a alejarse lentamente, y cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, las monjas ya habían pasado, continuando su procesión hacia el muro este, donde desaparecerían como siempre lo hacían. Jorge estaba llorando silenciosamente. Don Felipe temblaba a pesar de haber visto esto docenas de veces. Y don Martín me miraba con una expresión que decía: «Te lo advertí sin necesidad de palabras». Pero la noche aún no terminaba, compa, y lo peor estaba por venir. Don Martín consultó su reloj y anunció que eran casi las 3 de la mañana, la hora en que el árbol se vuelve más activo según los registros de los guardias.
Teníamos que decidir si queríamos continuar hacia la sección donde estaba el fresno vampiro, o si era suficiente por esta noche. Jorge dijo que él se quedaba en la caseta, que no pensaba acercarse a ese árbol ni aunque le pagaran el triple, y don Felipe admitió que tampoco se sentía bien yendo tan profundo después de lo de las monjas. Pero yo había venido por esto, compa. Había esperado semanas para documentar todo lo que pasaba en ese panteón, y no iba a rendirme ahora. Don Martín suspiró resignado, y me dijo que si insistía en ir, él me acompañaría, pero que teníamos que seguir sus instrucciones, al pie de la letra sin cuestionarlo. Caminamos hacia la sección antigua del panteón, donde los criminales ejecutados esperaban su juicio final, el aire volviéndose más espeso con cada paso, más difícil de respirar. Podía escuchar algo adelante, un zumbido bajo y constante que venía de la dirección del árbol, y las linternas comenzaron a parpadear a pesar de tener baterías nuevas. Don Martín se detuvo a unos 30 metros del fresno. «Desde aquí puedes verlo», me dijo apuntando su linterna hacia adelante, «pero si nos acercamos más, no puedo garantizar que salgamos igual de como entramos». El árbol estaba ahí, más grande y más oscuro que la última vez que lo vi, sus ramas moviéndose a pesar de que no había viento, como si estuvieran buscando algo en el aire. No sé qué me hizo dar ese paso adelante. Qué impulso estúpido me llevó a ignorar la advertencia de don Martín y caminar hacia el árbol a pesar del zumbido que me vibraba los dientes. Tal vez era mi ego de documentalista, esa arrogancia de creer que había visto suficiente horror en otros lugares como para manejar lo que fuera que ese fresno pudiera mostrarme. O tal vez fue el árbol mismo el que me llamó, jalándome con hilos invisibles hacia su tronco, como había jalado a tantos otros durante 175 años. Lo único que sé es que mis piernas se movían solas, un pie delante del otro, mientras don Martín me gritaba que me detuviera, que regresara, que no fuera pendejo. Pero su voz sonaba lejana, amortiguada, como si estuviera bajo el agua y yo siguiera hundiéndose más profundo. Mientras me acercaba al árbol, podía ver mejor los detalles que había notado en mi primera visita, pero ahora amplificados, más evidentes, imposibles de racionalizar. Las venas bajo la corteza no solo eran líneas, estaban hinchadas y pulsaban con un ritmo constante que no coincidía con mi propio corazón, sino que iba más lento, más pesado, como el latido de algo enorme y antiguo. La textura de la corteza parecía piel estirada sobre huesos demasiado grandes, agrietada en algunos lugares, revelando algo rojizo debajo, que brillaba húmedo bajo la luz de mi linterna. El olor que emanaba del árbol era nauseabundo, compa, una mezcla de sangre oxidada y tierra de tumba que me hizo carraspear tratando de no vomitar. Y los susurros que había escuchado la primera vez ahora eran palabras claras, aunque en un idioma que no reconocía, pero que mi cerebro traducía automáticamente como ven más cerca, ven a ver lo que guardo, ven a alimentarme. Me detuve a menos de 3 metros del tronco, lo suficientemente cerca para tocar las raíces gruesas que se extendían como brazos petrificados sobre la tierra. Una de esas raíces se hundía directamente en una tumba sin lápida, solo una depresión en el suelo, marcada con piedras antiguas, y según la historia que don Martín me había contado, ahí abajo estaba lo que quedaba de Ignacio Mendoza, el asesino ejecutado en 1850. El árbol había crecido desde su pecho, alimentándose de su cadáver durante décadas, hasta convertirse en esta cosa monstruosa, que ya no era completamente vegetal, ni completamente otra cosa. Y mientras observaba esa raíz principal,
Juro que la vi moverse, contraerse ligeramente como un músculo bajo piel tensa, como si estuviera tragando algo desde las profundidades de la tierra. Entonces escuché la voz, no con mis oídos, sino directamente dentro de mi cabeza, grave y rasposa, como si alguien hablara con una garganta llena de arena. La voz me preguntó mi nombre, y cuando abrí la boca para responder, me di cuenta de que ya lo sabía, que había estado escuchando mis pensamientos desde el momento en que entré al panteón esa noche. Me preguntó por qué venía a molestarlo, por qué los vivos no podían dejar en paz a los muertos, por qué tenía que documentar y exponer lo que debería permanecer oculto. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba clavado al suelo, como si raíces invisibles me hubieran atrapado los tobillos. Don Martín seguía gritándome desde la distancia, pero su voz ya no llegaba. Había sido reemplazada por esa presencia dentro de mi cabeza que me mostraba cosas que no quería ver. Vi a Ignacio Mendoza en sus últimos momentos, atado al poste de fusilamiento en la plaza de Guadalajara, mientras la gente gritaba insultos y pedía su muerte. Vi su último pensamiento antes de que las balas atravesaran su pecho. No arrepentimiento por sus crímenes, sino odio puro, una promesa de que encontraría la forma de seguir causando dolor, incluso después de muerto. Vi cómo lo enterraron en tierra no consagrada, sin ceremonia, sin palabras sagradas que lo protegieran de lo que vendría después. Y vi cómo una semilla, traída por el viento o por algo más oscuro, cayó sobre su tumba y comenzó a crecer, alimentándose no de agua y luz solar, sino de la maldad concentrada en esos huesos, de la violencia que había marcado su vida, de la sangre que había derramado y que ahora la tierra le devolvía transformada en savia rojiza. La visión cambió y me mostró a todas las personas que se habían acercado demasiado al árbol durante los años, todos los que habían intentado dañarlo o simplemente tocarlo con demasiada curiosidad. Vi al jardinero de los 80 siendo jalado por las ramas, sintiendo cómo le succionaban algo más que sangre, algo esencial que lo dejó vacío y asustado para siempre. Vi a una mujer en los 90 que vino a dejarle flores a su esposo, enterrado cerca del árbol, cómo tropezó y se cortó la mano con una raíz afilada, cómo el árbol bebió su sangre con avidez mientras ella gritaba, pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. Vi a un adolescente en los 2000 que hizo una apuesta con sus amigos, que se atrevió a tallar su nombre en el tronco, y cómo esa noche despertó con las sábanas empapadas en sudor, con pesadillas donde el árbol crecía dentro de él, desde el estómago hacia afuera. Y entonces me mostró mi futuro, lo que me pasaría ahora que había venido aquí, ahora que el árbol me había marcado con su atención. Vi noches sin dormir, despertando a las 3 de la mañana, con la sensación de que algo estaba parado junto a mi cama, observándome respirar. Vi mi reflejo en el espejo, cambiando sutilmente día a día, mis ojos hundiéndose, mi piel adquiriendo un tono grisáceo enfermizo. Vi cómo empezaría a soñar con el panteón todas las noches, caminando por sus pasillos buscando algo que nunca encontraba, hasta que una noche en el sueño llegaría al árbol y finalmente entendería lo que quería de mí. La voz me dijo que había sellado un pacto simplemente al venir aquí, que una parte de mí ahora le pertenecía y que eventualmente, cuando mi tiempo llegara, mis raíces también alimentarían este suelo maldito. Logré soltarme de lo que fuera que me tenía paralizado con un esfuerzo que me dejó temblando y sudando. Di 3 pasos hacia atrás sin voltear a ver el árbol, sin darle la espalda porque algo me decía que si lo hacía, las ramas me atraparían.
Don Martín corrió hacia mí y me jaló del brazo arrastrándome lejos de esa sección del panteón, mientras yo temblaba incontrolablemente. Mis dientes castañeaban a pesar de que no sentía frío. Sentía algo peor. Sentía como si me hubieran vaciado por dentro y llenado con algo ajeno y oscuro. Cuando finalmente llegamos a la caseta de vigilancia, me desplomé en una silla, incapaz de hablar durante casi 20 minutos, solo mirando mis manos que no dejaban de temblar. Don Martín me dio café caliente, que apenas pude sostener sin derramarlo, y don Felipe me miraba con esa expresión que decía: «Te lo advertimos», sin necesidad de palabras. Jorge había visto todo desde la distancia con binoculares y estaba igual de pálido que yo, murmurando que había visto las ramas del árbol extenderse hacia mí, alcanzándome a pesar de estar a metros de distancia. Salí del Panteón de Belén a las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse, pero la sensación de tener algo pegado a mi espalda no se fue con la luz del día. Han pasado 3 semanas desde esa noche, compa, y no he dormido una sola noche completa desde entonces. Despierto siempre a las 3 de la mañana, exactas con el sabor a tierra en la boca y el olor a sangre oxidada en mis sábanas, aunque no hay nada ahí. He vuelto 2 veces al panteón de día, tratando de convencerme de que fue mi imaginación o una alucinación causada por el miedo, pero cada vez que veo el árbol desde lejos, siento ese jalón en mi pecho, esa llamada silenciosa que me dice que algún día tendré que regresar. Los guardias me dijeron que no volviera, que el árbol ya me marcó y que cada visita solo fortalece esa conexión, pero sé que es inútil, porque ahora entiendo lo que don Refugio intentó decirme en nuestra primera entrevista, lo que todos los guardias veteranos saben, pero que no pueden explicar con palabras. El Panteón de Belén no es solo un cementerio donde descansan los muertos, es un lugar donde los muertos nunca descansan y donde los vivos que se atreven a mirarlo demasiado de cerca pierden algo que nunca recuperarán. ¿Creen ustedes que los árboles son solo árboles? ¿Que la madera y la savia son todo lo que corre bajo esa corteza? Yo creía eso antes de esa noche, cuando todavía era inocente y estúpido. Ahora sé la verdad. Hay cosas que crecen en la oscuridad, alimentándose de lo que no deberían. Y una vez que te fijas en ellas, ellas se fijan en ti para siempre.